Me llamo Hilario Contreras, tengo 71 años, y todavía no entiendo cómo llegué a este punto de mi vida. Esta mañana abrí los ojos temblando al escuchar el rechinido metálico de mi cerradura. Alguien forzaba la puerta. Me levanté con el corazón a punto de estallar, y cuando miré por la rendija, era Aureliano, mi propio hijo. Sí, mi propio hijo. El mismo al que cargué en brazos cuando era niño, el mismo por el que trabajé bajo el sol hasta que mis manos quedaron llenas de grietas. Hoy había vuelto, no para visitarme, ni para preguntarme cómo estaba, sino para quitarme lo único que me queda, mi pensión. Hace apenas 3 días que vació mi alacena. Se llevó hasta el último pedazo de pan duro que guardaba envuelto en papel periódico. Y ahora, quería más. Yo pasé más de 40 años levantando paredes de adobe, cargando costas de cemento en los pueblos polvorientos de Tlaxcala. Construí casas para que otros tuvieran un techo firme sobre sus cabezas. Pero el destino parece tener un sentido del humor cruel. El albañil que levantó hogares para otros, hoy vive en una cocina vacía, con una silla coja y una taza rota como única compañía. Me senté frente a esa taza vacía, sin poder prepararme un café porque no quedaba nada. El estómago me gruñía como fiera hambrienta. Han pasado 3 días sin probar un plato decente. Solo un puñado de frijoles y unas tortillas secas, lo justo para engañar al hambre. Si has llegado hasta aquí, déjame pedirte algo importante. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es lo único que mantiene vivas estas historias. Regresando a lo que te cuento. Cuando escuché que la puerta cedía, me quedó paralizado. Aureliano entró como si la casa fuera suya. A sus 39 años ya no se parece en nada al niño que solía reír cuando yo lo llevaba al río. Ahora tiene la mirada dura, viste camisas caras que seguramente compraron con el dinero que me ha estado quitando. Se paró frente a mí y, sin saludar, me soltó con voz seca. Viejo, vengo por el resto. Yo apreté la mandíbula, intentando mantener la calma. ¿Qué resto? Apenas ayer te di lo poco que me depositaron. Ya no tengo nada. Él suena con ese gesto frío que me hiela la sangre. No me mientas. Tú siempre guardas dinero escondido. No voy a repetirlo, lo entregas o lo saco yo mismo. Lo miré con tristeza más que con miedo. ¿Cómo podía hablarme así? ¿Cómo podía tratarme como a un extraño, después de todo lo que hice por él? Durante años me partí el lomo para que estudiara. Le compré libros de segunda mano, le pagué la universidad aunque eso significara quedarme sin zapatos nuevos por 5 inviernos seguidos. Y ahora, frente a mí, no veía a un hijo agradecido, sino a un hombre soportado por la avaricia. Me levanté despacio, con las rodillas crujiendo, y le dije, no tengo más, Aureliano. Ni un peso. Sus ojos se entornaron. Dio un golpe tan fuerte en la mesa que la taza se hizo pedazos contra el suelo. Entonces vamos al banco, dijo con la voz cargada de amenaza. Ahora mismo. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿De verdad me estaba obligando a sacar el último centavo de mis ahorros? En ese momento, un golpe en la puerta me hizo girar. Era Leonardo, mi nieto de 11 años. Ese niño es la única chispa de luz en medio de mi oscuridad. Abuelo, gritó, y corrió a abrazarme. Mi corazón dio un salto. Pero al mirar a Aureliano detrás de él, entendió que algo no estaba bien. ¿Por qué había traído al niño en el día de escuela? Mi hijo lo empujó con suavidad hacia el patio y dijo con un tono falso. Ve a jugar, Leo. Tu abuelo y yo tenemos que hablar. Yo sabía lo que significaba. Quería que el niño no escuchara la amenaza que estaba a punto de lanzar. Y ahí comenzó mi verdadero calvario. Aureliano no aceptó mi negativa. Me tomó del brazo con una fuerza que no recordaba de aquel niño débil que alguna vez fue, y me arrastró fuera de la casa. Mientras caminábamos hacia la calle, yo pensaba en Leonardo, que seguía jugando inocente en el patio, sin sospechar que su padre me llevaba casi como prisionero. Apúrate, viejo, no tengo todo el día, me dijo mientras abría la puerta de su camioneta. El camino hasta el banco fue un silencio insoportable. Yo miraba por la ventana las calles que conocía de toda la vida, pero ahora se sentían ajenas, como si el mundo me hubiera dado la espalda. Cuando llegamos, Aureliano me empujó suavemente por la espalda, como si fuera un guía, pero yo sabía que era una orden disfrazada. Entramos al banco. El aire frío de los ventiladores me caló hasta los huesos. Nos acercamos a la ventanilla y la cajera, una joven de mirada amable, me preguntó. Buenos días, señor, ¿qué operación desea realizar? Yo quería gritar. Quería decir que estaba siendo obligado,
que mi propio hijo me estaba robando. Pero el miedo me ató la lengua. Sentí la mano de Aureliano apretando mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Mi padre necesita retirar todo su saldo, dijo él con una sonrisa falsa. La cajera me miró directamente a los ojos, esperando confirmación. Fue el momento más humillante de mi vida. Sí, todo, respondí con voz apagada. Ella tecleó unos segundos, y después colocó un sobre horrible sobre la mesa. Mis ahorros, mi pensión, lo único que tenía para sobrevivir los próximos meses, ahora estaba empaquetado en ese sobre blanco. Aureliano lo tomó con rapidez, casi con ansiedad, y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Gracias, papá, me susurró al oído con un tono que más que agradecimiento sonaba a burla. De regreso a la camioneta, no dije nada. ¿Qué podía decir? Me había despojado de todo, y lo peor era que había sido mi propio hijo. Cuando llegamos a la casa, Leonardo salió corriendo a recibirnos con una sonrisa. ¿Podemos pasar el día juntos, abuelo? Yo quería decirle que sí, que claro, pero Aureliano lo interrumpió. Cambio de aviones, hijo. Tu abuelo no se siente bien, necesita descansar. Leonardo me miró con sus ojitos brillantes, llenos de duda. ¿Es cierto, abuelo? ¿Estás enfermo? No tuve valor para contar la verdad. Solo acaricié su cabeza y le dije con una sonrisa débil. Estoy cansado, chamaco, pero vendrás otro día. Él ascendió despacio, aunque su mirada me atravesó el alma. Ese niño sabía más de lo que decía. Aureliano lo tomó de la mano y antes de irse me lanzó una última frase, como un cuchillo al pecho. Gracias por tu colaboración, viejo. Los de tu edad saben arreglárselas con poco. Los vi marcharse, y el silencio que quedó en la casa fue tan pesado que me dobló los hombros. Me senté en la silla rota de la cocina, mirando los pedazos de la taza que aún seguían en el suelo, y por primera vez sentí que mi vida estaba hecha trizas, igual que esa cerámica rota. Pero mientras observaba fragmentos esos, algo dentro de mí empezó a arder. Una chispa de dignidad, de coraje. No podía seguir así, no podía dejar que Aureliano me tratara como basura. No solo por mí, también por Leonardo. Ese niño necesitaba ver que su abuelo tenía valor, que no se rendía. Con manos temblorosas recogí los trozos de la taza, y en silencio me juré que iba a recuperar mi vida, mi dignidad y mi pensión. Me quedé sentado en aquella silla, mirando los pedazos de la taza rota como si fueran un espejo de mi vida, pero mientras más los miraba, más entendía que no podía quedarme derrotado. No era solo mi supervivencia la que estaba en juego, también estaba el ejemplo que le daría a Leonardo. Ese merecía un abuelo que luchara, no un hombre que bajara la cabeza ante las injusticias, aunque vinieran de su propio hijo. Respiré hondo, me levanté despacio y salí de la casa. Crucé el pasillo polvoriento y fui hasta la puerta de mi vecina. Toqué con timidez. Siempre me ha costado pedir ayuda. Uno se cría con la idea de que los problemas se resuelven solo con trabajo duro y silencio. Pero esta vez era distinta. La puerta se abrió y apareció Itzel Montoya, mi vecina de tantos años. Una mujer de rostro sereno, de esos que transmiten fortaleza. Hilario, ¿qué te pasó? Estás pálido, dijo al verme. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con alguien, respondí bajando la mirada. Ella asintió y me hizo pasar a su sala. Todo estaba limpio y ordenado, con fotografías de sus hijos y nietos colgadas en las paredes. Me ofreció un café recién hecho y yo acepté, no por costumbre, sino porque necesitaba algo caliente en el estómago vacío. Mientras ella servía las tazas, le conté todo. Desde el primer préstamo que Aureliano me pidió hace un año con excusas dulces, hasta el día en que me dejó sin comida, y ahora, sin pensión. Itzel dejó su taza sobre la mesa con fuerza. Ese muchacho, ¿cómo puede hacerle eso a su propio padre? Es mi hijo, murmuré con vergüenza. Lo lloré con todo lo que tenía. Ser tu hijo no le da derecho a humillarte, ni a dejarte sin un peso. Hilario, esto tiene un nombre, es abuso. Y además es un delito. Sus palabras me sacudieron. Nunca lo había visto de ese modo. Para mí siempre había sido mi hijo equivocado, ingrato, perdido, pero un delincuente. ¿Y qué puedo hacer? Si lo denuncia, ¿qué pasará con Leonardo? Itzel suspir. Tengo una sobrina que trabaja en el DIF. Déjame hablar con ella. Seguro hay formas de ayudarte sin que tu nieto salga perjudicado. Yo asentí en silencio. No quería problemas con la ley para Aureliano, pero tampoco podía seguir soportando su abuso. En ese momento, escuchamos un alboroto afuera. Salimos y vimos una patrulla frente a la casa de don Anselmo,
otro vecino de nuestra edad. Estaba sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos, mientras un policía tomaba notas con desgano. Se llevaron todo, decía don Anselmo entre sollozos. Llegaron diciendo que eran del banco, que venían a revisar algo de mi pensión, y cuando me di cuenta ya se habían escapado con mi cartera y hasta la televisión. El policía, un muchacho joven con aire de aburrimiento, apenas levantaba la vista de su libreta. ¿Y cómo eran esas personas, señor? Ya le dije, 2 hombres, uno alto y otro chaparro, con uniformes azules y credenciales. Todo parecía real. El oficial suspendió y cerró la libreta. Sin una descripción clara, poco podemos hacer. Registraré el incidente, pero siendo honesto, estos casos rara vez se resuelven. Me hervía la sangre al escuchar esa indiferencia. Así trataban a los ancianos, como si nuestras vidas no valieran nada. Cuando el policía se giró para irse, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y juraría que notó algo en mí, como si hubiera leído en mis ojos el mismo miedo y la misma impotencia que acababa de escuchar en don Anselmo. Regresamos a la sala de Itzel. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Itzel, ¿y si no es coincidencia? ¿Y si alguien está cazando ancianos en el barrio, aprovechándose de nosotros porque saben que estamos solos? Ella frunció el ceño, pensativa. Ahora que lo menciona, doña Teresa me contó hace un mes que a su hermana también la estafaron. Unos hombres se hicieron pasar por funcionarios del gobierno, le hablaron de un bono especial para pensionados, y le sacaron todos sus ahorros. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser casualidad. Algo más grande estaba ocurriendo en nuestro vecindario, y ahora yo estaba en el centro de esa red de abusos. Esa noche regresó a casa con un poco de comida que Itzel insistió en darme, y con la promesa de que al día siguiente vendría con su sobrina para ver cómo podía ayudarme. Me acosté en la cama con el estómago apenas calmado, pero con la mente llena de inquietudes. Aureliano, Leonardo, el banco, los vecinos estafados, todo formaba un rompecabezas oscuro. No sabía aún cómo, pero entendía algo con absoluta claridad: no estaba solo. Y si había una mínima posibilidad de defender mi dignidad, tenía que aprovecharla. A la mañana siguiente, el timbre sonó muy temprano. Me levanté con desgano, pensando que sería algún vecino, pero al abrir la puerta me encontré con un hombre de uniforme. Buenos días, señor Contreras. Soy el teniente Gael Quirós. ¿Puedo pasar? Lo miré sorprendido. ¿Cómo sabía mi nombre? Pero había algo en su mirada que me inspiró confianza, así que asentí y lo pasé. Se sentó en mi sala, observando con discreción la falta de muebles y la alacena vacía que se veía desde la cocina. Lo vi ayer en casa de don Anselmo, dijo con voz firme pero amable. Y noté algo en su mirada: usted también es víctima, ¿verdad? Sentí que me quedaba sin aire. Tan obvio era. Intenté negarlo. No sé de qué me habla, teniente. Él suena con tristeza. Llevo 3 años investigando casos de abuso contra adultos mayores. He visto esa mirada cientos de veces: miedo, vergüenza, impotencia. No tiene por qué cargar esto solo. No sé por qué, pero sus palabras me abrieron el corazón. Y le conté todo, desde la primera vez que Aureliano me pidió dinero con lágrimas falsas en los ojos, hasta el día en que me obligó a vaciar mi cuenta frente a la cajera. Cuando terminó, el teniente guardó silencio unos segundos. Lo que describe es un caso claro de abuso económico. Y más grave aún porque proviene de su propio hijo. Bajé la cabeza con vergüenza. Es mi hijo, no quiero verlo en la cárcel. Y además está Leonardo, mi nieto. Lo entiendo, respondió con seriedad. Hay alternativas. Órdenes de restricción, programas de apoyo, medidas de protección. Pero necesitamos pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo qué? Grabaciones, testimonios, registros bancarios, cualquier cosa que demuestre que él lo está despojando de sus recursos básicos. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Aureliano, con Leonardo detrás. Al ver al policía, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted?, preguntó con desconfianza. El teniente se levantó con calma. Teniente Gael Quirós. Estoy realizando visitas comunitarias tras el incidente de ayer en la casa de su vecino. Solo vine a saludar al señor Contreras. Aureliano me miró con ojos afilados. ¿Qué incidente? Un robo, respondí con la boca seca. El teniente avanzaba y caminó hacia la puerta. Ya me iba. Fue un placer conocerlo, señor Contreras. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Me entrego discretamente una tarjeta antes de salir.
En cuanto la puerta se cerró, Aureliano explotó. ¿Qué hacía ese policía aquí? ¿Le dijiste algo sobre mí? No, hijo, ya oíste, fue una visita de rutina. Él se inclinó sobre mí, bajando la voz como una serpiente lista para atacar. Escúchame bien, viejo, si descubro que abres la boca, te juro que no volverás a ver a Leonardo nunca más. ¿Entendido? Asentí en silencio, con el corazón encogido. Aureliano mandó al niño a su habitación, y antes de irse me lanzó otra amenaza. No te equivoques, estoy vigilando cada uno de tus pasos. Cuando se marchó, Leonardo salió corriendo y me abrazó con fuerza. Abuelo, te traje algo. De su mochila sacó un sándwich envuelto en papel aluminio y una manzana. Guardé esto de mi almuerzo, vi que no tenías nada ayer. Las lágrimas me llenaron los ojos. Ese niño de apenas 9 años tenía más corazón que su padre. Gracias, chamaco, pero es tu comida. Por favor, abuelo, compártelo conmigo. Me sentiré mal si no lo haces. Y ahí, compartiendo un simple sándwich con Leonardo, entendí algo poderoso, que la esperanza podía nacer incluso en medio de la miseria más amarga. Leonardo terminó su sándwich y me miró con una gravedad que no correspondía a su edad. Abuelo, ¿por qué papá te trata así? Sentí un golpe en el pecho. No esperaba esa pregunta tan directa. ¿Cómo dices, chamaco? Lo escuché ayer cuando volvimos a casa, estaba hablando por teléfono. Dijo que te había sacado todo el dinero, y que eras un viejo inútil. No supe qué responder. ¿Cómo podía explicarle a un niño que su padre me veía como un estorbo? Tu papá está pasando momentos difíciles. A veces los adultos decimos cosas que no sentimos cuando estamos presionados. Leonardo negó con la cabeza. No, abuelo, yo lo he visto. Siempre te habla mal, siempre te quita dinero, no es justo. Yo traté de sonreír para calmarlo. La vida no siempre es justa, hijo. Pero sus ojos se iluminaron con determinación. Pues debería serlo. Mi maestra dice que si vemos una injusticia debemos hablar. Y lo que papá te hace es una injusticia. En ese instante, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Itzel, mi vecina, acompañada de una joven de mirada firme. Hilario, te presento a mi sobrina, se llama Alondra, trabaja en protección al adulto mayor. Ella me saludó con una sonrisa cálida y un apretón de manos firmes. Mi tía me contó un poco de su situación. Estoy aquí para ayudarme si me lo permite. Antes de que yo pudiera responder, Leonardo dio un paso adelante. ¿Viene a ayudar a mi abuelo porque mi papá le quita su dinero? Nos quedamos en silencio. Nadie esperaba esa valentía. Yo lo sé todo, continuó. Lo escuché varias veces hablando por teléfono. Siempre dice que ya te quitó la pensión. Alondra se inclinó hasta quedar a su altura. Tienes razón, no es justo lo que pasa. Y sí, estoy aquí para ayudar a tu abuelo. Pero también queremos asegurarnos de que tú estés bien. Yo estoy bien, dijo Leonardo con voz firme. Es mi abuelo el que ya no tiene para comer. Mi corazón se llenó de orgullo y tristeza a la vez. Un niño no debería cargar con esas palabras. Alondra me explicó que existían recursos legales, denuncias, medidas de protección, incluso órdenes para impedir que Aureliano se acercara. Mientras hablaba, noté que Leonardo sacaba algo de su mochila, tratando de hacerlo sin que nadie lo viera. Tengo pruebas, dijo al fin. Sacó un viejo teléfono celular, con la pantalla un poco rota. He grabado a papá varias veces. Aquí se escucha cuando dice cómo le quita el dinero a mi abuelo. Reprodujo un fragmento. La voz de Aureliano era inconfundible. El viejo ya me dio toda su pensión, ahora ese dinero es mío. Me quedé helado. ¿De dónde sacaste ese teléfono, Leo? Me lo regaló la mamá de mi amigo Joaquín. Su familia cambia de celular cada año y me dio uno de los viejos. Papá no sabe que lo tengo. Alondra tomó el aparato con cuidado. Esto podría ser la evidencia que necesitamos, pero Leonardo, ¿entiendes lo que puede pasar si usamos estas grabaciones? Tu papá podría meterse en problemas. El niño se acerca con gravedad. Lo sé, pero lo que hace está mal. Mi abuelo me enseñó que siempre hay que hacer lo correcto, aunque duela. Sentí que se me quebraba el alma. Yo le había dado esa enseñanza, pero ahora era él quien me estaba dando una lección de valentía. Alondra cerró la conversación con calma. Con esto podemos avanzar, Hilario, pero debemos tener cuidado. Su hijo no puede descubrirlo todavía. Yo me asentí en silencio, mientras miraba a Leonardo, un niño de 11 años que,
con un simple celular y un corazón firme, estaba dispuesto a enfrentar la verdad que muchos adultos no se atreven a enfrentar. Estábamos aún hablando con Alondra cuando escuchamos el sonido de un motor afuera. Me asomé por la ventana y sentí que la sangre se me helaba. Era la camioneta de Aureliano. Ya volvió, murmuró Leonardo con los ojos muy abiertos. Alondra guardó rápido los documentos en su bolso y Leonardo escondió el celular entre sus cosas. Itzel me miró y susurró: «Tranquilo, nos haremos pasar por simples visitas». La puerta se abrió de golpe, como siempre. Aureliano entró con el ceño fruncido al ver a las dos mujeres sentadas en la sala. ¿Y esto? ¿Una reunión social? Son amigas, hijo, vinieron a visitarme, respondí intentando sonar natural. Me sostuvo la mirada unos segundos, desconfiado, y luego bufó. «¿Cómo, Mar? Leonardo, nos vamos». «Pero papá, aún no termina mi entrevista para la escuela», dijo el niño con tono de súplica. «Dije que nos vamos ahora», replicó con dureza. Leonardo me miró con tristeza y yo apenas pude sonreírle débilmente. Me abrazó fuerte antes de recoger su mochila. «Volveré pronto, abuelo, te lo prometo». Cuando salieron, el silencio se hizo pesado. Alondra se giró hacia mí con gesto serio. «Su situación es grave, don Hilario, y ahora me preocupa también Leonardo. Si su hijo descubre que él tiene esas grabaciones, podría reaccionar mal». Asentí con un nudo en la garganta. «Lo sé, ese niño está en peligro si Aureliano se entera». Alondra se levantó y me puso una mano en el hombro. «Mañana volveré con un colega del DIF y con el teniente Quirós. Necesitamos actuar rápido. Guarde bien esas pruebas y no confronte a su hijo». Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio inquietante. Yo traté de descansar, pero no podía. Cada sombra en las paredes me parecía la figura de Aureliano acechando. Ya era de madrugada cuando mi viejo teléfono sonó con un mensaje. Tomé el aparato y lo abrí con manos temblorosas. Era de un número desconocido, pero el texto me atravesó como un cuchillo. «Abuelo, soy yo. Papá está muy enojado. Dice que sabe que estás planeando algo contra él. Tengo miedo. Por favor, ten cuidado». Era Leonardo. Leí esas líneas una y otra vez, con el corazón encogido. Aureliano sospechaba. El niño estaba asustado. Y yo, sabía que lo peor estaba por venir. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con los ojos clavados en la oscuridad, esperando el amanecer, con el presentimiento de que la tormenta apenas comenzaba. El amanecer apenas despuntaba cuando escuché un ruido en la puerta. Me levanté de un salto, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La llave giraba en la cerradura. Alguien estaba entrando. La puerta se abrió y allí estaba Aureliano. Sus ojos enrojecidos, su paso torpe y la voz pastosa lo delataban. Había estado bebiendo. «¿Qué haces aquí tan temprano?», pregunté con cautela. «Esta sigue siendo mi casa, y vengo a buscar algo». Comenzó a abrir cajones y tirar cosas al suelo con desesperación. El ruido de los objetos cayendo retumbaba en la cocina vacía. «¿Qué buscas?», insistí. Se giró bruscamente hacia mí. «Las escrituras de la casa, sé que las tienes escondidas». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Esa casa era lo único que me quedaba. La había levantado ladrillo a ladrillo con mis propias manos. «¿Para qué las quieres?», pregunté con voz temblorosa. «Eso no te importa. Necesito hipotecarla, o venderla. Tengo deudas, deudas grandes, y tu pensión no alcanza. Es mi casa, Aureliano, lo único que tengo para dejarle a Leonardo algún día». Él soltó una carcajada amarga. «No seas ridículo. Esta choza no vale nada. Para mí lo vale todo, y no te daré esas escrituras». Su rostro cambió de inmediato. La máscara cayó y lo vi como nunca antes, desesperado, violento, peligroso. Se acercó de un salto, me agarró por el cuello de la camisa y me empujó contra la pared. «Escúchame bien, viejo, las quiero ahora». Sentí su aliento mezclado con alcohol y rabia. Por un instante pensé que me golpearía. «No las tengo», mentí. «Están en el banco, guardados en una caja de seguridad». Me soltó de golpe, haciéndome caer al suelo. Dio unos pasos de un lado a otro como una fiera enjaulada. Luego me apuntó con un dedo acusador. «Mañana iremos juntos al banco, y más te vale que estén ahí, porque si me entero de que me mientes, te vas a arrepentir». Golpeó la pared con tal fuerza que abrió un agujero en el yeso. Después se giró y salió dando un portazo que hizo vibrar toda la casa. Me quedé tirado en el suelo,
jadeando, con el cuerpo temblando. Pero en cuanto pude respirar de nuevo, me arrastré hasta la vieja tabla suelta en mi habitación. Saqué de allí el sobre donde guardaba las escrituras, y lo metí en el bolsillo interior de mi chamarra. No podía permitir que las encontrara. Con manos temblorosas marqué el número en la tarjeta que me había dado el teniente Quirós. Teniente, soy Hilario Contreras. Ha ocurrido algo grave. Le conté lo sucedido, y su respuesta fue inmediata. No se mueva de ahí. Voy para su casa con Alondra. No deje esas escrituras a la vista. Colgué y me quedé sentado con el sobre apretado contra mi pecho. Afuera el sol ya iluminaba el barrio, pero dentro de mí solo había oscuridad y miedo. Sabía que Aureliano estaba dispuesto a todo, incluso a quitarme el techo sobre mi cabeza. Pasaron menos de 30 minutos cuando escuché que tocaban la puerta. Me asomé con cautela. Eran el teniente Quirós y Alondra. Los dejé entrar de inmediato. Yo todavía tenía las escrituras escondidas en el bolsillo de la chamarra, y las manos me temblaban como si no pudiera controlar mis propios huesos. Tranquilo, don Hilario, ya estamos aquí, dijo el teniente mientras se sentaba frente a mí. Alondra me miró con firmeza. Cuénteme exactamente lo que pasó. Les relaté palabra por palabra la amenaza de Aureliano, cómo buscaba las escrituras con desesperación, cómo me empujó contra la pared, y cómo me juró que si no lo llevaba al banco se encargaría de que me arrepintiera. El teniente apretó los labios, pensativo. Su hijo está acorralado por las deudas. Eso lo vuelve impredecible y peligroso. ¿Qué puedo hacer? Pregunté con la voz quebrada. No quiero que lo metan preso, pero tampoco quiero perder mi casa, y mucho menos que Leonardo sufra por esto. Alondra me puso una mano en el hombro. Don Hilario, hay algo que debemos dejar muy claro. Lo que está viviendo no es un simple conflicto familiar, es un caso de abuso y extorsión. Usted tiene derecho a protección. El teniente ascendió. Podemos solicitar una medida cautelar para que su hijo no pueda acercarse a usted ni a sus bienes. Pero necesitamos más que las grabaciones. Necesitamos atrapar a Aureliano en el acto. Lo miré confundido. ¿Atrapar? ¿Cómo? Podemos preparar una operación controlada, explicó Quirós. Usted acepta ir al banco con él, pero nosotros lo estaremos esperando. En cuanto lo obligue a retirar dinero o amenace de nuevo, quedará registrado como prueba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si se lleva a Leonardo como represalia? Alondra intervino con voz tranquila. Ya hemos pensado en eso. Mientras usted vaya al banco con él, yo me quedaré con Leonardo. Así se asegura de que el niño esté protegido. Por un momento no supe qué decir. La idea de enfrentar a mi hijo de esa forma me desgarraba por dentro. Pero luego miré el sobre con las escrituras y grabé las palabras de Leonardo. Lo que papá hace no es justo. Está bien, dije al fin. Si con eso logro proteger a mi nieto y conservar lo poco que me queda, lo haré. El teniente me miró con respeto. Esa decisión requiere mucho valor, don Hilario. No está solo en esto. En ese instante sonó mi teléfono. Era un mensaje de Leonardo. Abuelo, papá está raro. Dice que mañana temprano van a salir juntos. Ten cuidado. Le mostré la pantalla a Alondra y al teniente. Ambos se miraron en silencio, como si el plan ya hubiera comenzado por sí mismo. El teniente se levantó con decisión. Entonces será mañana. Está preparado. Y recuerda, no está solo. Cuando se fueron, me quedé sentado en la cocina, mirando los restos del agujero en la pared que Aureliano había dejado con su puño. Apreté el sobre de las escrituras contra mi pecho y murmuré para mí mismo. Mañana será el día en que todo cambie. El sol apenas se asomaba cuando escuché el claxon de la camioneta de Aureliano frente a mi casa. Mi estómago se revolvía. Era el día que habíamos planeado con el teniente Quirós y Alondra. Me puse la vieja chamarra, asegurándome de llevar las escrituras escondidas en el bolsillo interior. Respiré hondo y salí. Aureliano me miró con esa mezcla de impaciencia y desprecio. Vamos, viejo, hoy resolveremos esto. Durante el trayecto al banco, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo miraba las calles como si fuera la última vez que las vería, y en cierto modo así lo sentía. Al llegar, Aureliano me tomó del brazo con fuerza, como siempre, y entramos juntos. Yo buscaba con la mirada alguna señal de los policías, pero todo parecía normal, cajeros atendiendo, clientes esperando su turno, la misma rutina de siempre. Nos acercamos a la ventanilla. La cajera me saludó con una sonrisa amable. Buenos días, señor Contreras,
¿Qué operación desea realizar hoy? Aureliano me presionó el brazo hasta clavarme los dedos. Mi padre necesita retirar de nuevo todo lo que tenga, y también acceso a los documentos de la caja de seguridad. La garganta se me cerró. Por un instante sentí que me iba a desmayar. Pero entonces recordé lo que me dijo el teniente. Confirme todo, no se resista, nosotros estaremos atentos. Tragué saliva y respondí con voz débil. Sí, todo lo que haya en la cuenta, y la caja de seguridad. La cajera avanzando y comenzó a procesar la transacción. Aureliano sonreía satisfecho, convencido de que había ganado otra vez. De pronto, un par de hombres vestidos de civil se acercaron con discreción. Reconocí al teniente Quirós entre ellos. Se colocaron cerca, fingiendo ser clientes, observando cada movimiento. La cajera entregó un sobre con el dinero. Yo lo tomé con las manos temblorosas, pero antes de que pudiera entregárselo a Aureliano, el teniente se acercó lentamente. Señor Contreras, ¿se encuentra bien? Preguntó con tono formal, aunque sus ojos me decían que era la señal. Aureliano se puso rígido. Claro que está bien, solo estamos retirando su dinero. El teniente mantuvo la calma. Curioso, porque tenemos informes de que este mismo patrón se ha repetido en varios casos de abuso contra adultos mayores. Aureliano palideció. Dio un paso hacia atrás y trató de tomarme el sobre de las manos, pero en ese instante otros dos agentes se interpusieron. Señor Aureliano Contreras, queda detenido bajo sospecha de abuso y extorsión, dijo uno de ellos mostrando una identificación. El rostro de mi hijo se transformó en pura rabia. Esto es un error. Él es mi padre. No pueden arrestarme por cuidar de él. Yo apreté el sobre contra mi pecho y apenas logré murmurar. No, no me cuidas, me destruyes. Aureliano intentó forzar, pero los agentes lo sujetaron de inmediato. Su voz retumbó en todo el banco. Vas a pagar por esto, viejo. Te lo juro. La gente observaba en silencio, algunos con sorpresa, otros con lástima. Yo me sentí desmoronado por dentro, pero también aliviado. Por primera vez, alguien ponía un alto a su abuso. El teniente se acercó y me habló con tono sereno. Lo hizo muy bien, don Hilario, ya no está solo. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Había perdido mucho, pero también había recuperado algo más grande que el dinero, la esperanza. El banco quedó en silencio tras la detención de Aureliano. La gente murmuraba en voz baja, observando cómo lo esposaban y lo sacaban escoltado hacia la patrulla que esperaba afuera. Yo me quedé de pie, todavía con el sobre apretado contra el pecho, con las piernas temblando como si no pudiera sostenerme más. El teniente Quirós me puso una mano en el hombro. Respire, don Hilario, lo peor ya pasó. Salimos juntos a la calle. El sol brillaba con fuerza, pero yo me sentía como si el mundo hubiera cambiado para siempre. Vi a Aureliano estando subido a la patrulla, con la mirada llena de odio, y sintió una punzada en el corazón. Era mi hijo, mi sangre, pero también el hombre que había intentado destruirme. Teniente, no quiero que lo hundan, es mi hijo, dije con voz temblorosa. Él se está acercando a la comprensión. Lo entiendo. Hay medidas alternativas, pero lo primero es protegerlo a usted y a su nieto. Escuchar la palabra nieto me devolvió algo de fuerza. Pensé en Leonardo, en su abrazo, en el sándwich que compartimos, en su valentía al grabar las pruebas. No podía fallarle. Un par de horas después, nos reunimos en la oficina del DIF. Alondra me acompañaba y Leonardo estaba sentado a mi lado, con su mochila abrazada contra el pecho. El niño me miraba con nerviosismo. ¿Qué va a pasar ahora, abuelo? Lo abracé fuerte. Lo que va a pasar es que no volverás a verme sufrir en silencio, te lo prometo. Alondra explicó con calma que habría un proceso legal, pero que existían programas de apoyo para casos como el nuestro. Podían darme medidas de protección, incluso asegurar que Aureliano no pudiera acercarse ni a mí ni a Leonardo mientras todo se resolvía. El niño levantó la mirada y dijo con firmeza: Yo solo quiero que estés bien, abuelo. No me importa nada más. No pude contener las lágrimas. Después de tanto dolor, esas palabras eran como un bálsamo en el alma. El teniente llegó poco después y nos informó que Aureliano sería presentado ante un juez, pero que había opciones para evitar que fuera a prisión de inmediata. La justicia también busca rehabilitación, lo importante es que queda constancia del abuso. Eso le dará a usted la seguridad que necesita. Yo asentí en silencio. No quería venganza, lo único que deseaba era paz para mí y un futuro limpio para Leonardo. Cuando salimos de la oficina,
El niño me tomó de la mano. Abuelo, ¿ya estamos libres? Lo miré a los ojos y respondí con una sonrisa débil, pero sincera. Sí, hijo, por fin somos libres. Han pasado algunos días desde aquel momento en el banco, y todavía me parece un sueño despertar y no tener a Aureliano golpeando mi puerta para quitarme lo poco que tengo. La casa sigue siendo humilde, con las paredes desgastadas y la mesa coja, pero ahora cada rincón me parece un refugio. Ya no siento el mismo miedo, porque sé que no estoy solo. Alondra sigue visitándome con frecuencia para asegurarse de que todo marche bien, y el teniente Quirós me llama cada tanto para recordarme que la justicia también está de mi lado. Pero lo más importante, es que Leonardo viene cada tarde después de la escuela. Lo veo entrar con sus cuadernos bajo el brazo, lleno de energía, contándome sobre sus tareas y sus sueños. Y mientras le escucho, me doy cuenta de algo: todo lo que he soportado, todo lo que me ha dolido, ha valido la pena si él puede crecer sabiendo que la dignidad nunca se negocia. Una tarde, mientras compartíamos un plato sencillo de frijoles y tortillas calientes, Leonardo me miró serio y dijo: Abuelo, cuando yo sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo abracé con fuerza y le respondí: con eso basta, hijo, con eso basta. Y ahora, mientras cae la noche y el silencio llena las calles del barrio, recojo los pedazos de la taza rota que todavía guarda en un rincón. Ya no los veo como un símbolo de derrota, sino como un recordatorio de que incluso lo que se rompe puede volver a tener valor. Si estás escuchando mi historia, quiero pedirte algo: no permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te robe la dignidad. El respeto es un derecho, y la justicia puede llegar cuando decide alzar la voz. Haz clic en el botón de suscribirte y acompáñanos en este canal para más historias que tocan el corazón y despiertan conciencia. Y si conoces a alguien que puede estar viviendo algo parecido, comparte este video. Podría cambiar una vida. Porque al final, la esperanza nunca muere, y siempre habrá un nuevo amanecer para quienes se atreven a resistir.